Bueno, un saludo primero especial a todos. Me excuso, estábamos en un acto, señor magistrado y moderador, que comparto con alegría a todos, que es la instalación de la Comisión de la Verdad, fruto del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, una Comisión de la Verdad histórica, con mayúscula y en todas las dimensiones, en un acto multitudinario con presencia del alto consejero presidencial delegado por el presidente Iván Duque, Emilio Archila. Esa Comisión de la Verdad es una prueba fehaciente de que el diálogo es el camino para acabar con los conflictos, con las violencias, con las atrocidades de la guerra. Y por supuesto, debo empezar un poco de manera extraordinaria por la réplica, porque aquí se han dicho un par de cosas que no son el eje de este panel al que fuimos invitados, pero que no se pueden dejar en el aire, dichas por la senadora Paloma, dichas por la senadora Andrade. Lo primero, querida senadora Andrade, que cuando uno dice yo no estoy en un lado ni en el otro, quiere decir que no está en ninguna parte. Y hay que estar en alguna parte, porque hemos estado usted y yo medio siglo en un país desangrándose por el conflicto, que afortunadamente, gracias a quienes fueron gestores y defensores de eso, usted lo hace bien en recordarlo, el presidente del Partido Conservador, senador Hernán Andrade, que defendió como el que más estos acuerdos y los hizo posibles, él y muchos colombianos nos ayudaron a salvar vidas y han pasado a la historia gracias a ese aporte. La otra precisión es que ha dicho la senadora Andrade que medio país no está de acuerdo con el acuerdo de paz y que la JEP no tiene la confiabilidad y la legitimidad. No es cierto que medio país, ¿de dónde se sacan esa cifra? Están hablando del triunfo del medio por ciento, del no, sobre el primer acuerdo que se firmó en Cartagena, el acuerdo que cerramos a las 3 de la madrugada alguna vez en La Habana. A raíz de ese triunfo efímero pero real, pequeño pero legítimo, el medio por ciento, porque hubo otros 6,5 millones de colombianos que votamos por el sí, nosotros nos dimos a la tarea y a la obligación de renegociar los acuerdos y de recoger 298 propuestas del no, incluyendo, por ejemplo, el tema de los bienes ilícitos, un aporte muy importante del Centro Democrático que permitió corregir esa falencia. Y se firmó un nuevo acuerdo. No ha existido, senadora Esperanza Andrade, después del nuevo acuerdo, ningún pronunciamiento de la mitad de los colombianos en contra del nuevo acuerdo. Eso no es cierto. Lo que es cierto, y aquí el Consejo Nacional Electoral es quizá el mejor escenario para recordarlo, que 14,5 millones de colombianos representados de manera legítima en el Congreso de Colombia, salvo que aquí se quiera decir que el Congreso es ilegítimo y por tanto las resoluciones del Consejo Electoral también lo son, porque el Congreso de Colombia es legítimo gracias, entre otras cosas, a la declaración de este alto tribunal, el Consejo Electoral. Casi 15 millones de colombianos representados en el Congreso refrendaron ese acuerdo. El acuerdo del Teatro Colón, que cumplió 2 años, para bien de 3,000 familias que hoy deben celebrar ese cumpleaños, porque esos 3,000 familias de soldados, policías y campesinos que están vivos a esta hora mientras estamos aquí sentados, estarían muertos y enterrados si no se hubiera hecho el acuerdo, porque ese era el número de muertos cada año en el conflicto con las FARC, y han salvado sus vidas. Y también, claro, hay que celebrar que 13,000 personas dejaron para siempre las armas, ya no cargan el fusil, reencontraron sus hogares y hoy estaban comprometidos con la verdad en esa comisión. Esas apuntaciones sobre este asunto, para cuando lo considere el señor presidente hablar sobre los temas para los que nos han invitado, que tienen que ver, por lo que entiendo, con las reformas políticas y la implementación, entre otras, del Estatuto de la Oposición, que nunca existió en Colombia a pesar del mandato de la Constitución del 91. No sé si haya alguien, señor presidente del tribunal, estaba esperando su reingreso para saludarlo y agradecerle, presidente Heriberto Zanabria, saludo al secretario general de mi partido, Álvaro Echeverri, que lo acabo de ver. No sé si haya alguien en esta sala que pueda legítimamente pararse a decir que lamenta que haya estatuto de la oposición.
Yo creo que aquí todo el mundo celebra que exista un estatuto de la oposición. Pues ese estatuto de la oposición existe gracias al acuerdo de paz, porque no se había podido hacer en 25 años. Yo tuve el honor de ser el ponente y sacarlo adelante gracias al acuerdo de paz. Así que hay la Comisión de la Verdad que acaba de instalarse y el estatuto de la oposición, que hoy es motivo de este panel y que celebramos todos los demócratas, existen gracias al acuerdo de paz. Y creo que eso es algo que todos podemos reconocer al vuelo, como diría la senadora Paloma. Muchas gracias, magistrado. Bueno, a título, digamos, de cierre, entonces, permítame ser un poco optimista. Debió decirse en mi primera intervención que la reforma política es indispensable para recuperar la legitimidad de las instituciones. Los seres humanos somos fieras, se nos olvida que somos animales. Nos lo recuerda bien Yuval Noah. La única razón por la que, a diferencia de las demás especies, no nos matamos por las crías, por el territorio, por el alimento, a dentelladas, es porque existe la cultura, la institucionalidad del Estado de Derecho. Cuando desaparece la cultura, como dice sabiamente nuestro pueblo, en regiones donde no hay ni Dios ni ley, aparecen las formas más bárbaras de violencia, más primitivas, las masacres atroces, el degollamiento, el corte de franela o el de corbata de las décadas de los 50, y luego las masacres con motosierra o las masacres de las FARC, son todas expresiones de la ausencia del Estado donde aparece la fuerza primitiva. Por eso es indispensable para la paz que haya legitimidad, y sin duda hay que recuperar la legitimidad institucional, y por eso defendemos, entre otras, la reforma política, pero no yéndonos al extremo de pensar que todo está mal. Yo quiero aprovechar las palabras del doctor Gabriel Becerra, el secretario general de la UP, que ha mencionado repetidamente varias veces el tema de las élites, de un pacto de las élites. Inclusive mencionó que la reforma política no podía ser un pacto de las élites entre Timochenko y Santos. A mí me parece que hay que superar un poco ese discurso que viene de unos orígenes muy antiguos, que es curiosamente ahí se encuentran los discursos de derecha extrema y de izquierda extrema, el discurso, digamos, de la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt, el famoso jurista alemán, donde se necesita identificar un enemigo. Creo que los colombianos tenemos que reconocernos como lo que somos, como connacionales, como hermanos, como seres humanos, que todos cabemos en esta patria, todos. Y yo prefiero hacer un inventario sobre la recuperación de las legitimidades. Por supuesto que, como decía uno de los avisos que salió allí del Consejo Electoral hoy, presidente Heriberto, muy oportuno, decía, hay que estimular la creación de nuevos partidos y movimientos sin socavar la solidez de los partidos políticos hoy existentes. Lo propio puede decirse del propio Consejo Nacional Electoral. Quiero compartir de una vez en este auditorio lo que he dicho públicamente. Por supuesto que hay que mejorar y fortalecer las condiciones del Consejo Nacional Electoral para que pueda cumplir con su labor. Yo he defendido que la labor jurisdiccional, la de arbitraje jurídico, judicial, sobre esos litigios probablemente deba estar en otra sede, debe estar en una instancia jurisdiccional, llámenla como la llamen, Corte Electoral, Tribunal Electoral, pero sin socavar lo existente. Este Consejo Nacional Electoral no solamente debe ser fortalecido, permanecerá en el tiempo, permanece en la reforma, permanece en la legitimidad de quienes fueron elegidos en este cuatrenio, lo que no tendrá duda ni discusión en los otros 5 debates, pero además debe permanecer como figura arbitral y administrativa, seguramente con fortalecimientos. Partir de lo construido, construir sobre lo construido. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, lo decía también el doctor Gabriel Becerra, que las violencias cada vez son peores. Yo creía eso, ¿sabe? Porque después de recorrer el país y ver el dolor de las víctimas, uno se amarga mucho el espíritu, pero he recuperado el optimismo de Steven Pinker y lo he tratado de aplicar a Colombia. Mire, en la Guerra de los 1000 días, el 10% de la población colombiana fue asesinada mutuamente en una guerra que no ganó nadie y perdimos todos. 200.000 muertos a comienzos del siglo XX. En la confrontación liberal conservadora, murieron otros 300.000 a machete, la mayoría de ellos.
en una guerra, en una sangría absurda. Y no son las peores guerras. 10 millones de seres humanos murieron en la Primera Guerra Mundial en apenas 3 años. 10 millones de seres humanos. Claro que nuestro conflicto es atroz y yo celebro que lo estemos terminando con las FARC y ojalá lo terminemos con el ELN, pero estamos mejor que en la Guerra de los 1000 días. Estamos mejor que hace 100 años, y mejor que hace 50, y mejor que ayer que no se había instalado la Comisión de la Verdad, y mejor que hace un año que no existía el Estatuto de la Oposición. Tenemos que estar mejor, y tenemos que arrancar el clientelismo de raíz, y hay que aplicar una reforma política que permita para nuestro entorno, en nuestro país, cerrarle las listas a la infiltración mafiosa y de la corrupción. El sistema político colombiano es un sistema clientelar de compra y venta de votos, que prohija además la confrontación fratricida, caníbal, entre los miembros de la lista, lo sabemos todos, y acaba con la identidad ideológica. Para las condiciones colombianas no puede, no aguanta más el sistema una confrontación de listas abiertas donde cada candidato es una microempresa electoral que por supuesto estimula todas las formas de corrupción. La reforma política es indispensable, yo espero que a esta hora la estén aprobando en la Comisión Primera de la Cámara en su tercer debate, y que avance y hagamos la mejor reforma posible. Los sectores de izquierda han decidido no acompañarla porque exigen una corte electoral autónoma y ese es su punto de honor. Yo quiero, digamos, una autoridad electoral arbitral, jurisdiccional, independiente, de nosotros, los partidos, pero eso no puede ser una razón para hundir el vehículo. Mejoremos la reforma. Entendamos que el Consejo Nacional Electoral debe ser fortalecido y que probablemente esa otra instancia pueda ser creada, pero para eso son los otros 5 debates. Este es un país, senador Andrade, donde por supuesto hay miseria y hay hambre y hay necesidades, y a mí me ilusiona mucho oír a los dirigentes recordarlo, pero es un país que está mejor, ahora es un país con mayorías de clase media, es un país con 5 millones menos de pobres, es un país que tiene la ilusión de convertirse en un país del primer mundo. Es un país donde las tasas de homicidio, con excepción de mi dolorosa ciudad de Cali, han mejorado ostensiblemente. De suerte que sí se puede mejorar en Colombia. La invitación, y con esto termino este foro, es, y así la entiendo, como una invitación a avanzar construyendo sobre lo construido en la recuperación de la legitimidad, y a intentar, que aquí todos somos voceros de algún partido o movimiento político, ponernos de acuerdo en que es indispensable la reforma política, anticorrupción, anticlientelismo como un paso fundamental para limpiar la democracia y recuperar esa legitimidad. Gracias, presidente. Gracias, señor magistrado. El tema es Petro, pero una referencia a las cuentas que hizo la senadora Paloma sobre la financiación electoral, que en el fondo estamos de acuerdo, pero la diferencia es sustancial sobre la financiación estatal. El estudio de desarrollo no dice que la campaña cuesta 50 billones más lo que determina la reforma. Lo que dice el estudio con bastante precisión es que 50 billones o la cifra que ustedes quieran es lo que cuesta la corrupción del actual sistema clientelar, cuando usted suma todo lo que significa la compra y venta de votos, la repartición de dádivas, de 1.600 campañas, para poner solo el número atinente al Senado. Hay 16 partidos, cada uno puede inscribir 100 candidatos, son 1.600 campañas financiándose de manera ilegal la mayoría, más las candidaturas a la Cámara de todos los departamentos. Eso da esa cifra asombrosa. Cerrar la lista y hacer la reforma impediría precisamente que haya 1.600 campañas, habría 16 campañas institucionales, oficiales de los partidos con financiación estatal previa. Y eso me parece que es el camino en el que nos vamos a poner de acuerdo. Lo segundo tiene que ver con el asunto de Petro. Yo les voy a pedir que hagan este ejercicio, esta composición. Yo no voy a votar seguramente en el año 22 por Petro, seguramente competiremos con él, la senadora Paloma también va a ser candidata presidencial del Centro Democrático, pero lo va a hacer y tiene además talante y condiciones para hacerlo. Y además seguramente va a ser una candidatura muy interesante. Pero digo que no voy a votar por Petro, pero eso no significa que no haya denunciado ayer y anteayer, y lo siga haciendo, que si quieren derrotarlo, derroten en las urnas, pero no a punta de trapisondas ni de zancadillas. Mire,
Me pareció curioso que la senadora Paloma, que fue la que hizo público el video, no se refirió al tema de Petro, seguramente se le olvidó. Pero, quiero decir esto, hagan esta composición de lugar. 120, ¿saben cuántos? Miren esta cifra, 600 millones de pesos. Se necesitan, acabo de hacer aquí las matemáticas de Macías, se necesitan 120 paquetes de 5 millones como los que se ven en ese video, 120 paquetes para sumar 600 millones, eso les digo por qué. Yo no, lo que alcancé a ver en el video es que Petro mete en una bolsa, no sé, 6 paquetes creo, o 10, no sé cuántos. Pero se necesitan 120 paquetes que no caben en una bolsa para 600 millones. Y se necesitan 1.500 paquetes para poder sumar 4.500 millones, $1,500,000 mal contados. Me refiero a esas dos cifras, porque acaba de hacer las matemáticas de Macías. ¿Quién me preguntó? Gracias. Pues es que hasta donde usted sabe, 120 por 5 da 600, salvo que usted también haya hecho el bachillerato en el mismo sitio, entonces 120 por 5 da 600. Claro, no, pero sí conoce, alguna vez le han pagado un salario y conoce lo que es un paquete de 5 millones. Y si no, vea el video de Petro, que ahí se ve el tamaño de un paquete. Entonces, ¿por qué les doy las dos cifras? Porque 600 millones es lo que aparece en registros de una de las financiaciones ilegales de la campaña Santos, que es, hasta donde entiendo, unos afiches de la campaña del 2010 que tienen como origen Odebrecht. En todo caso, ahí hay una de las cifras, pueden que sean más, menos, no lo sé, pero ahí hay una cifra. Y $1,500,000 es lo que aparece como la financiación ilegal, en investigación también, de la campaña de Óscar Iván Zuluaga de Odebrecht por el exceso de pago al señor Duda. Si eso se viera en un video, no como una transacción internacional, sino en 1.500 paquetes, pues obviamente imagínense el efecto que eso podría tener. Yo no tengo la menor idea si el señor Gustavo Petro es culpable o inocente, ni qué andaba haciendo, ni con quién. Pero la presunción de culpabilidad de un hombre que acaba de obtener 8 millones de votos en las urnas, legítimamente, como una expresión popular, es, por supuesto, por decirlo menos, una estrategia política. El señor, cualquier ciudadano colombiano que sea filmado, puedo poner 1000 ejemplos, cualquiera de ustedes quizá haya hecho alguna transacción inmobiliaria y quizá les hayan pagado en efectivo alguna vez. Si yo los filmo en la notaría recibiendo y fuera de contexto proyecto el video y transmito además la tesis de que eso es corrupción, estoy condenando anticipadamente a un individuo. Que la justicia investigue, claro, pero para mí eso no le resta legitimidad a los 8 millones de votos que sacó el señor Petro, como la tiene toda, los más de 10,5 millones de votos, creo, la más alta votación de la historia que sacó el presidente Iván Duque. 4,5 millones más de votos por encima de los 6 millones del no, por ejemplo. Es decir, mi partido de la U votó por Iván Duque y había votado por el sí, para poner un ejemplo. Entonces, Iván Duque tiene la gran posibilidad de ser un candidato de un presidente de unidad de todos y superar esa página del sí y del no. Sobre Petro, que investiguen y que lo derroten en las urnas, pero que no lo descalifiquen con ningún tipo de estratagema, es lo que yo opino.